cuáles son las condiciones de gobernabilidad. Y por supuesto, para gobernar, que tiene muchas funciones, una de ellas legislar, pero la otra es proporcionar seguridad. Y a la seguridad asocio la función monopólica de gobierno del uso legítimo de la fuerza. Porque es el gobierno el único que puede usar la fuerza de manera legítima, y en principios weberianos, pues el uso de la violencia, que suena distinto. La seguridad, en su sentido más amplio, y la seguridad pública, es ese estado de paz, justicia y orden público que nos hace posible la vida en sociedad. En cualquier sociedad avanzada, el gobierno juega un papel muy importante. Primero, para definir las reglas, incluyendo qué parte de la seguridad la va a tomar el gobierno y qué parte de la seguridad la deben asumir los particulares. En una condición como la que sufrimos hoy, y digo sufrimos porque estoy hablando del deterioro de la seguridad y de la etapa de violencia de la que venimos saliendo, porque recuerden ustedes que este país, desde los años 87, y hay un artículo espléndido del Colegio de México, estoy recordando el nombre, ahora les digo el nombre del autor, pero habla de cómo disminuyó la violencia y los homicidios sostenidamente en los últimos 30 años en este país, hasta llegar a su punto más bajo en el 2007. Y de ese 2007 sube abruptamente hasta llegar a un tope en el 2011 que nos regresa a 30 años para atrás en una sorpresiva violencia que creíamos superar. Hoy estamos, lo dice el gobierno con frecuencia, y yo creo que es legítimo su satisfacción, disminuyendo otra vez, pero todavía muy lejos de los niveles de 2007. Muy lejos del nivel de 2007. Si teníamos una tasa de homicidios de alrededor del 6, 7 homicidios por cada 100,000 habitantes, llegamos a tener más de 25, y en algunas zonas del país cerca de 100. Hoy estamos alrededor de 15, que no ofrecemos garantías para la operación. Pero además, con otros agravantes, que el crimen organizado, por un efectivo trabajo del gobierno federal, se está desorganizando. Y hay un montón de crimen común, difícil de medir por las cifras negras, y me refiero a la extorsión, al secuestro, al robo, que hoy está aumentando. Y está aumentando porque la autoridad responsable de asumir esa función, que son las autoridades municipales y estatales, no están siendo capaces de acachar lo que les toca hacer después de que el gobierno federal está haciendo lo que también le toca hacer. Yo estoy convencido, y esa es la tesis de mi comentario esta tarde, que la seguridad se construye de abajo para arriba. Por supuesto, se dirige de arriba para abajo, pero esa construcción, que en primerísimo lugar está en el ciudadano, se tiene que ir construyendo institucionalmente, en primera instancia con la autoridad municipal, que es la que está más cerca del ciudadano, para pasar a lo que le corresponde hacer al gobierno estatal, después al gobierno federal. Y estoy hablando, por supuesto, de las estructuras de seguridad pública. En caso de que fueran rebasadas, que la autoridad militar venga en auxilio temporal y coyuntural. Sin embargo, todos nosotros sabemos que hoy hay estados completos en la República que dependen de las estructuras militares para su seguridad pública. Señores, el Ejército y la Armada están haciendo en varias partes del país hoy funciones de policía municipal. Simplemente no es la función de las Fuerzas Armadas.
Y los empresarios que llegan hoy tienen que definir quién va a cubrir con esas responsabilidades que comentaba Carlos. Y la pregunta es, ¿se van a armar? ¿O legítimamente se tienen que voltear con el gobierno y decirle, ¿qué le toca a usted? ¿Qué me toca a mí? Porque además lo tengo que meter en mi hoja de costos. Necesito analizar mis inversiones. Y a nosotros como país nos interesan esas inversiones porque necesitamos riqueza para generar el estado de bienestar al que todos aspiramos. Vaya que tiene que ver el tema de seguridad con el tema energético. Felicito la iniciativa de Gustavo. Y es interesante la manera en que Carlos empieza, energía y seguridad. Yo la podría voltear fácilmente y decir que seguridad es energía. El reconsiderar cuál es esa función del gobierno no es es un foro de gobierno, es más bien un foro de empresarios para pensar cuál es la función. Sin embargo, aquí habemos muchos gentes de gobierno, es decir, cuáles son las estructuras de gobierno para atender esa gran oportunidad que es aprovechar y que rinda sus frutos las reformas estructurales de las que estamos tan orgullosos en estos últimos 2 años. ¿Cómo vamos a construir esta seguridad si no estamos seguros de que cada presidente municipal asuma su responsabilidad? Pero hay enormes riesgos. Hoy tenemos una iniciativa que está contando inclusive con la desaparición de las policías municipales. Yo tengo mis serias dudas, pero también reconozco que hay una urgencia de hacer algo, y en ese sentido aplaudo la iniciativa, porque no podemos seguir como vamos. Si queremos que esto tenga resultados, vamos a tener que estar garantizando las condiciones mínimas de gobernabilidad, que conste que no son solo las relacionadas directamente a los temas del crimen, también están relacionadas con los temas de orden social. Porque si vemos lo que está pasando, lo que pasó el domingo en Guerrero, la historia, la fotografía de los camiones en llamas no dista mucho de esas figuras de Reynosa unos días antes. Porque la figura de Reynosa o la figura de Chilpancingo es simplemente esa falta de gobierno y esa necesidad de garantizar que alguien mande y que ponga orden. Donde el gobierno solo tampoco puede, donde todos tenemos que entender que la seguridad es de todos nosotros y que todos tendremos algo que poner. Yo creo que podemos abrir esa discusión, pero me gustó tu idea, Carlos, de que la energía es seguridad, y yo te digo que la seguridad es energía. Déjenme, por favor. Sí, para los al cierre. Los hombres, Mario. Como ven ustedes, hay las dos visiones, la más pragmática, específica que Carlos hizo, y la más estratégica y visionaria que Jorge Tello nos hace. Dos comentarios para darles la palabra y que puedan ustedes interactuar con nosotros y por supuesto con Mario si desean. Una, nosotros vemos en la prensa, y ustedes que están en este campo, del robo de hidrocarburos en México. Y lo leemos como un dato, como una anécdota, y el gobierno ha ido reconociendo poco a poco la gravedad del problema. Nada más para darles una idea a los que no los tengan presente, el año pasado, y este es un reconocimiento de las autoridades, se perdieron o se robaron 1.200 millones de dólares de hidrocarburos en el país. Estadísticamente, solo Nigeria tiene un mayor robo de hidrocarburos que México. Nada más. Hubo cerca de 296 tomas en 2014. En 2008, perdón, había 296, y en 2014 hubo 11.400. De manera que cuando hablamos de proteger a la industria petrolera, la delincuencia organizada en México ha encontrado en el robo de hidrocarburos un negocio fantástico. Sigue el trasiego de drogas, pero ahora sigue el robo de hidrocarburos.
Y las empresas, probablemente muchas de las que ustedes trabajan, están empezando a resentir en campo la extorsión, el secuestro, el robo violento, de manera que el tema de la nueva infraestructura energética se tiene que ver desde el punto de vista de seguridad, y yo diría, Jorge, de seguridad nacional. Y habría que ver, si Jorge nos puede hacer el favor de hacer un comentario, habría que revisar si los conceptos de seguridad nacional plasmados en la ley del 2006, tienen ahora que ver con una seguridad nacional entendida como una infraestructura energética en manos privadas, nacionales y extranjeras. Y desde la óptica institucional que decía Carlos, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, que han cuidado históricamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y a Laguna Verde y algunas presas, a la hora que tengan que ver que tienen a Shell, a Exxon, como decía Carlos, a BP y a Pemex operando en el campo, también van a tener la obligación y la capacidad de hacerlo. Entonces el tema de la energía, en mi opinión, tiene que ver con un problema mayor, que es quién cuida a quién en México. Ya no desde el orden federal, sino a nivel de que te vas a poner un negocio en Sinaloa o en Tamaulipas o en Veracruz o en Tabasco, y a quién recurres, y eso te lleva a la dinámica y a la problemática de las policías municipales débiles o corruptas, a las policías estatales o en construcción o no existentes, y por lo tanto al gobierno federal otra vez. Un comentario muy puntual justo sobre el comentario de José Luis respecto a la necesidad, comparto que son niveles distintos de operación o de discusión, pero retomo la necesidad de poner orden en este asunto. Y este orden debe darse tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Desde el tema de interoperabilidad, ¿no?, que no sé si se deben Semarnat y Fuerza Aérea hablen el mismo idioma técnico, ¿no?, o las policías, si realmente se comuniquen entre ellas, hasta el tema estratégico, de identificar cuáles son, qué entendemos nosotros como asuntos de seguridad nacional, como asuntos estratégicos, y sí, poner orden. Para mí ese es como el gran objetivo. Y este orden, como mencionaba el ingeniero, se construye a través de esta gobernabilidad, pero además se abre el concepto hacia el tema de gobernanza, porque involucras a otros actores no tradicionales. Justamente ahora, como bien mencionaba Gustavo Omar, es todo el paquete completo y tenemos que organizar todo este paquete. Muchas gracias.